Está en silencio, Sergio, por si estás hablando al curso. Más que nada es para que terminen de poner presente. Vamos a dar una clase donde no vamos a avanzar tanto en virtud de los problemas que están manifestando. Vamos a seguir desarrollando algunos delitos contra la administración pública, ¿sí? Malversación de caudales ya se dieron y peculado ya vimos nosotros, ya vimos artículos 260, 261, malversación de servicios también. Es decir, que ahora vamos a entrar y vamos a desarrollar el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Básicamente es el delito que está regulado en el artículo 265 y consiste en una figura en la cual el sujeto tiene que ser necesariamente un funcionario público. Es decir, que autor de este delito sí o sí tiene que ser un funcionario público, pero además de eso va a tener que tener la particularidad de llevar adelante una conducta que tiene que ser funcional. Es decir, que el sujeto en el momento de cometer el hecho tiene que estar llevando adelante una conducta funcional, es decir, una conducta en el ámbito de sus competencias, ¿sí? ¿Qué particularidad va a tener este delito? ¿Cuál es el verbo típico? ¿En qué consiste el delito? El funcionario público se debe interesar. Eso es lo que dice el Código Penal en el artículo 265, el funcionario público que se interesare. ¿En qué es lo que se debe interesar este funcionario público? Básicamente es un contrato en una operación. Pero fíjense que la particularidad que va a tener es que yo le estoy diciendo que necesariamente el funcionario público se tiene o tiene que estar dentro del ámbito funcional de sus competencias. Es decir, que el ámbito en el cual está actuando tiene que ser en carácter de funcionario público, pero la particularidad para que sea delictivo es que el sujeto tiene que llevar adelante esa conducta mediante un abuso y mediante la situación de interesarse. Y ahí los autores dicen, ¿y qué es lo que está mal en esto? Porque si él es un funcionario público que está actuando dentro de un ámbito de su competencia. Bien, básicamente lo que se dice, lo que el sujeto está llevando adelante, es lo que los autores suelen denominar un desdoblamiento de la personalidad del sujeto. El sujeto no solo actúa como funcionario público, sino que a su vez también actúa como una parte privada, es decir, que actúa con intereses no solo de la administración propiamente pública, sino también en virtud de un interés particular, ¿sí? Propio de una persona simulada o de un tercero, propio de una persona simulada o de un tercero. Es decir, y ahí es donde se afecta el normal desenvolvimiento que decimos que es el bien jurídico tutelado de la administración pública. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que lo delictivo no es que se afecte necesariamente mediante ese interés que pone el funcionario público en el contrato o en la operación, de manera patrimonial o de manera perjudicial, entendiendo por el funcionamiento de la administración pública, sino lo que se ve perjudicada es la equidistancia que tiene que tener el funcionario público en el ámbito de su competencia. Puede ser que ese interés que ponga el funcionario público en esa operación o en ese contrato sea un interés benéfico para la administración pública, loable, que lleve a un beneficio económico, funcional de la misma. Bueno, no interesa. Lo que va a hacer que sea delictivo es que el funcionario público, abusando de las potestades que tiene, se interesare de manera particular en ese contrato de operación, mediante una persona simulada o un tercero propiamente dicho. ¿De él tiene que ser el contrato? No. Puede ser que sea para un tercero, pero él está actuando con un interés de tercero, con un interés de un particular, no con el interés de la administración pública. ¿Se tiene que ver afectada la administración pública? No es un requisito del delito. ¿Se tiene que ver empeorado el funcionamiento de la administración pública, entendiendo por el funcionamiento de la situación particular de ese contrato de operación? No, pero se ve perjudicado la sensación que puede llegar a dar para los particulares, para el ciudadano, para los ciudadanos, que el funcionario público se interese en ese tipo de contrato de operación. Es decir, yo puedo ser funcionario público, puedo interesarme en un contrato de operación, no va a ser delito de negociación incompatible en el ejercicio de la función pública. Solamente va a ser
negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública cuando yo soy funcionario público, yo me intereso y yo tengo el manejo del contrato o la operación. En definitiva, podemos entender la situación en la cual la administración pública tiene un contrato o una licitación y yo estoy encargado de ese contrato y licitación y yo pongo mi interés particular o el interés particular en ese contrato de operación. Pero si yo soy un funcionario público y me intereso en ese contrato de operación e imagínense que intervengo e imagínense que me beneficio, no necesariamente va a encuadrar en el delito de negociación incompatible en el ejercicio de la función pública. Ojo, esto no significa de que usted esté cometiendo una infracción administrativa y que esta infracción administrativa amerite, por ejemplo, que usted tenga algún tipo de sanción. A usted lo pueden sancionar con, por ejemplo, apercibimiento, sanción de varios días en el trabajo, o lo pueden llegar a cesantear o exonerar dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque usted básicamente llevó adelante una conducta que estaría prohibida dentro de la administración pública, que es llevar adelante un contrato con la administración pública cuando usted es empleado de la misma. Entonces, dicho esto, ¿por qué estoy aclarando esto? Porque no solamente es necesario de que se sea funcionario público, no solamente es necesario que se interese, sino que además tiene que ser dentro del ámbito funcional del sujeto. Vamos a leerlo conjuntamente el artículo 265 y vean cómo lo dice. Reprime con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público, vean lo que dice el Código Penal, artículo 77, funcionario público entendido en un sentido amplio de la palabra, que directamente o por persona interpuesta o por un acto simulado se interesare en miras de un beneficio propio de un tercero. En miras de un beneficio, puede ser que el beneficio no sea para mí, solamente sea para la empresa licitataria que termina ganando la operación. Ese interés tiene que tener la característica de ser privado el interés, porque si es una característica de ser solamente funcional dentro del ámbito funcional, no va a ser lo delictivo. En cualquier contrato de operación, ahí es donde pongo el interés, contrato de operación, en que intervenga en razón de su cargo. Ahí está el requisito que yo estoy haciendo mención. El sujeto tiene que actuar en el contrato de operación en virtud del cargo en el cual actúa. Es decir, no es suficiente con ser funcionario público y no es suficiente con poner interés en el contrato de operación, sino que además de ser funcionario público, de poner interés en un contrato de operación, yo tengo que tener la intervención en ese contrato de operación en razón del cargo que estoy llevando adelante. Y ahí yo tengo la negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, ¿sí? Eso es lo que es delictivo en el artículo 265 del Código Penal. Que si genera perjuicio, ¿sí? Que si genera perjuicio va a tener posteriormente un agravante, ¿sí? Vamos a leer el segundo párrafo. El segundo párrafo dice: se aplicará multa de 2 a 5 veces el valor del beneficio indebido pretendido u obtenido, ¿sí? En el caso de que efectivamente se dé esa situación. Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables, componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos, liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tal. Obviamente, no necesariamente son funcionarios públicos, pueden ser esta equiparación que hace el artículo 265 en esta situación particular. ¿Qué es lo delictivo? Poner interés de carácter privado en un contrato de operación en la que se intervenga. ¿Qué es lo delictivo? Dicen los autores. Mire, lo delictivo acá es el desdoblamiento funcional del sujeto. Actúa de manera pública y de manera privada a la vez. Desdoblamiento, tenés las dos personalidades a la vez. Eso es lo que está mal y eso es lo que es delictivo, ¿sí? Dicho esto, continuamos con la figura de exacciones ilegales que está regulado en el capítulo 11 del Código Penal, artículo 266 y al artículo 268 del mismo. ¿Qué queremos que sepan de esta figura? Que en el artículo 266 ustedes pongan al lado de su Código Penal exacciones ilegales básicas, artículo 266. Y en el artículo Doctor, capítulo 9, ¿no es? Capítulo 9, perdón, ¿sí? Estaba leyendo los números romanos Sí, al porque revés. me fui al 11 Sí. y no era ese. Gracias, No, doctor. exactamente, está muy bien la corrección. Y el artículo 268 tiene que poner la figura de concusión.
Artículo 266 ponen exacciones ilegales básicas. Y en el artículo 268 van a estar las conclusiones. ¿De qué manera voy a explicar este delito? Conforme una interpretación que entiendo es la correcta, pero no es la única. Entiendo que es la correcta, pero no es la única. ¿En qué consiste el Disculpe, delito? profe, Sí, Aymara. profe. No, si podía repetir el nombre del 266 porque a mí se me corta. Concusiones. Concusión. El delito de concusión. Básicamente, Aymara, consiste en las exacciones ilegales convertirlas en provecho propio. ¿Sí? Básicamente en eso. Pero para eso, para llegar a ese punto, que básicamente voy a decir eso y no mucho más, tengo que explicar en qué consisten las exacciones ilegales. Cuando ya mencionamos este delito, y lo hicimos en 2 oportunidades cuando desarrollamos la clase de cohecho. Cuando nosotros desarrollamos la clase de cohecho dijimos, ojo, porque el funcionario público que recibe el dinero, que recibe la dádiva para hacer, dejar de hacer o retardar algo relativo a sus funciones, hay algo que no debe hacer, no debe exigir, no debe solicitar el dinero, la dádiva. Y se dijo eso. ¿Por qué? Tengan cuidado porque en ese caso la figura se va al delito de exacciones ilegales. Porque en las exacciones ilegales el sujeto exige, solicita. ¿Y por qué es más grave el cohecho que las exacciones ilegales? ¿Saben por qué? Porque en el cohecho lo que hay es un acuerdo espurio venal entre las partes. El cohecho pasivo implica que hay una persona que está realizando el cohecho activo y hay un acuerdo delictivo entre las partes. ¿Sí? Un delito, se dice, de codelincuencia necesaria para que haya cohecho pasivo. Para que haya cohecho activo, no. Acá no. Acá la figura pasa por otro lado. La figura pasa porque el funcionario público exige el pago, la contribución de un derecho, de un impuesto o de una dádiva, o que la persona entregue algo, dice. Eso es lo delictivo. Soler dice que todas estas exigencias, solicitudes, hacer pagar o hacer entregar dineros, impuestos, dádivas, van para la administración pública. En el artículo 266 van para la administración pública, no van para el propio sujeto interesado, porque si el sujeto va con ese objetivo y lo convierte en provecho propio de tercero, la figura se desplaza al artículo 268, que fue lo que preguntó recién Aymara. ¿Cómo se llama eso? Concusión, el delito de concusión, así lo llaman los autores. Entonces, consiste el delito de concusión en una exacción simple, pero en provecho propio. Soler cree que uno puede exigir una dádiva, que parece ilógico para la administración pública. ¿En qué consiste la dádiva? No es un derecho, no es un impuesto, no es una tasa, sino que es algo que no encuadra en ninguna de esas circunstancias, sino que algo de carácter pecuniario, o no, ustedes ya saben la discusión respecto a dádiva, que puede ingresar a la administración pública. ¿Por qué el particular acá paga esto, este derecho de más, este impuesto de más, esta tasa de más y esta dádiva? ¿Por qué lo hace? Los autores dan una explicación a esto entendiendo de que acá no existe el acuerdo venal. Acá lo que existe es básicamente una situación de preeminencia por parte del funcionario público sobre el particular, que paga por temor a esa supremacía del funcionario público o porque lo tienen ante una situación de apremio, de intimidación o de error, dicen los autores. Puede ser que el particular pague también por error. Yo le digo, mire, usted me tiene que pagar esta cantidad de tasa o este impuesto, y es en demasía.
yo abusando de mi autoridad, de mi cargo, solicito algo que es de más de lo que corresponde. Si va para la administración pública, 266. Si va para convertirlo en provecho propio, a eso que fue en demasía, concusión del artículo 268. Dicho esto es lo que dicen los autores. Pero quiero hacer una pequeña observación y una pequeña aclaración. Está bien, esa es la explicación, eso es lo que dicen los manuales, eso es lo que dicen los libros, pero ojo, porque este tipo de comportamiento que estoy desarrollando, imagínense que yo estoy utilizando intimidación y exigiendo esa tasa en demasía o esa dádiva, ¿por qué esa conducta ya no encuadra en una extorsión? ¿Sí? Porque yo estoy obligando a la persona a hacer, a no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Y cuando tiene carácter pecuniario, eso se llama extorsión. Y si los autores dicen, mire que este requisito, este delito consiste, ¿por qué paga el sujeto? Porque acá no hay el acuerdo que hay en el cohecho. Acá lo que hay es una situación o de error, o de intimidación, o de una situación particular apremiante por parte del sujeto. Entonces, cuando tengan casos como estos, ojo, ojo, que puede ser un funcionario público, pero puede ir a la extorsión, que tiene una pena sensiblemente mayor, o puede ser una coacción. Hablo de la extorsión porque esto tenía carácter pecuniario, parecería ser, ¿no? Pero supongamos que cuando yo uso intimidación para que el funcionario deje de hacer algo relativo al sujeto, o para que tolere algo, una coacción. Porque ustedes, ¿qué tienen que saber para el parcial? Tienen que saber qué es la amenaza, tienen que saber qué es la coacción, tienen que saber qué es la extorsión, tienen que saber qué son las acciones ilegales y tienen que saber qué es el cohecho activo y pasivo. Y a partir de ahí ustedes tienen el combo para pensar la figura que estamos hablando. Pero, a ver, yo puedo hacerla fácil y explicar qué es las exacciones ilegales, que consiste en esto. Pero ojo, porque este tipo de comportamiento que estoy desarrollando tienen similitudes o pueden llegar a asimilarse mucho a los delitos de extorsión, o si no entra en extorsión, de coacción, supongamos que no exista la cuestión patrimonial de por medio, ¿no? Y que tienen pena sensiblemente mayor a la que estoy analizando, porque si ustedes ven, esto tiene pena de 1 a 4, y la extorsión, si mal no recuerdo, tiene pena de 5 a 15 años. ¿Sí? Cuando mediante intimidación obligo a la persona a entregar algo contra su voluntad. Creo que eso decía la extorsión, ¿no? Fíjense el artículo 168 por un momento, y decía eso. Parecería ser que algún tipo de comportamiento podría llegar a desplazarse para allá. ¿Y por qué no sería eso? Porque es un ámbito funcional y de funcionario público. Sí, es cierto, pero creo que tendría una entidad totalmente distinta. Teniendo el quantum punitivo, para mí estas conductas quedarían como residuales, particulares, donde no se usa intimidación propiamente dicho, sino donde se juega con el error de la persona, que no se daría en un caso de la extorsión. Ojo, estoy haciendo una interpretación de Sergio Martínez, no necesariamente de la doctrina, que no está muy tratado este tema. Entonces, quiero solamente hacer la advertencia de que existe esa problemática y esa cuestión que puede llegar a existir respecto al delito de exacciones ilegales. Entonces, dicho esto, ¿qué tienen que Doctor, saber ustedes? Sí, Silvia. antes que avance, ¿qué sería el caso, por ejemplo, de esto? Pero me da vuelta el hecho de que, por ejemplo, una institución que pide cobrar una tasa, está firmado cuando te piden que vos pagues algo que ya pagaste, por ejemplo. ¿No entra acá eso? Y cuando es en demasía, ¿qué es lo que dice el tipo penal? Porque acá Cuando, dice el funcionario público, pero, o sea, se trata de algo terciarizado, por ejemplo, acá en Corriente como la de PEC, por ejemplo. sí, siempre Y que van vos a tener. después demostrás que pagaste y se vuelve todo para atrás, pero entonces el delito ya se cometió, ya te están pidiendo algo de más. Es que en primer lugar lo que tiene que tener en cuenta es que hay en todos estos delitos que nosotros estamos analizando, hay que tener muy en cuenta cuáles son las normas administrativas en juego.
había un principio que cuando yo estudié Derecho Administrativo decía algo así como pague y después reclame. Creo que Solvot RP, algo así aproximadamente decía, ¿no? Y eso Sí. es un principio dentro del derecho administrativo que es un principio válido y que va a jugar y todo. Para que sea delictivo, acá el funcionario público no dice el que por imprudencia, negligencia exigiere. Acá dice el que sabiendo, entiéndase, el que se representa que está exigiendo algo que no corresponde como tasa o como contribución, lo hace abusando, porque tiene que hacer con un abuso. Todos estos delitos son básicamente delitos de abuso por parte del funcionario público, ¿sí? Leamos de nuevo el artículo 266. El funcionario público que abusando de su cargo. ¿Cuál es el primer requisito? Tiene que haber un abuso. Cuando ustedes leen el artículo 248 y se resuelve la figura de abuso de autoridad de incumplimiento de los deberes del funcionario público, la lógica de estos delitos es el funcionario público que dicta o no dictar una resolución o ejecutar alguna resolución contraria ¿a qué? Ahí dice específicamente a la Constitución, a la ley, básicamente es el ordenamiento jurídico. El abuso está cuando yo me excedo de lo que las normas me permiten. Entonces, en todos estos delitos que nosotros estamos analizando, en todo prácticamente, tenemos que tener muy en cuenta, muy presente, cuáles son las normas administrativas en juego. Porque va a hacer y va a llevar a que la conducta sea o no sea delictiva. Esta pregunta que usted hace, Silvia, respecto a cuestiones de tercerización que suele hacer el Estado, se va a presentar en muchos delitos, inclusive en la figura de peculado, inclusive en la figura de malversación. ¿Qué es lo que pasa cuando los fondos son públicos, pero está tercerizado ese servicio? Entonces, hay una creencia y una discusión doctrinaria muy grande. Dicen, mire, yo no soy funcionario público. Bueno, pero usted está administrando fondos públicos. A partir de ahí se crean un montón de estructuras y problemáticas lógicas y no tan lógicas de, por ejemplo, qué pasa cuando yo creo, mediante el Estado, estructuras fideicomisarias. Está mal hecha la palabra, pero mediante fideicomiso, donde creo una persona jurídica distinto a los fines de brindar un servicio particular, X. Entonces, y yo tercerizo, no lo hago con el Estado propiamente dicho, sino que lo hago con el estudio jurídico Molinas Romero Martínez. Y tercerizo, y todos estos fondos vienen y tercerizo. Esos fondos que yo estoy administrando, ¿puedo cometer estos delitos funcionales? Y cuando digo delitos de afectar, en primer lugar, para cometer estos delitos, ¿qué tengo que tener? Ser funcionario público. Si no cometo estos delitos, puedo cometer otros. Por ejemplo, por eso hay que tener muy en cuenta que dentro de los delitos de defraudaciones hay una figura que cuando yo defraudo a la administración pública, figura agravada de defraudación a la administración pública. 174, inciso 5, si mal no recuerdo. Entonces, ustedes dicen, bueno, si usted no es funcionario público, o cometió defraudación a la administración pública, o cometió hurto, entonces, usted, ¿qué es lo que queremos nosotros con ustedes? Que empiecen a tener el panorama de delitos a jugar y a entrar en juego. Pero en estos casos que usted plantea es lo que se va a discutir, y es lo que se discute, Silvia. A ver, ¿es funcionario público o no es funcionario público? ¿Son fondos públicos? ¿No son fondos públicos? Porque lo primero que hay que discutir es, ¿siguen siendo públicos o no? Parecería ser que las normas comerciales parecerían ser decir que no. Además dicen la responsabilidad de los fideicomisos se abstraen de todas estas cuestiones. Hoy en derecho penal se está discutiendo seriamente esto. Yo no tengo una respuesta propiamente para darle porque inclusive conozco de procesos donde se está discutiendo estas cuestiones donde por un lado se dice una cosa y por el otro, y no hay nada efectivamente tan certero a los fines de decir, ¿está la figura delictiva o no está la figura delictiva? Pero hay algo que me parece también particular, que se dice de que ha dejado de ser fondos públicos. Yo tengo mis serias dudas respecto a esa cuestión, porque si no, parecería ser de que el Estado o los funcionarios públicos, quien fuera, encontraron un artilugio muy particular para hacer lo que uno quiera con los fondos de la administración pública. Y ahí me parece que
necesariamente, no sé si llevaría a la comisión de estos delitos, pero siempre hay que tener en cuenta que hay un articulito por allá del Código Penal, el 174, que dice, si usted defrauda, perjudica, ustedes conocen la figura del fraude, el fraude consiste en perjudicar patrimonialmente a, en ese caso, la administración pública, ¿no? Es algo a discutir, es unas figuras muy importantes, y por eso nosotros queríamos detenernos en esta figura, porque es la única oportunidad que tenemos de poder hablar de estos temas. Y son temas importantes, y son temas donde encima no está todo dicho, pero sí, ustedes saben que esta discusión está. Y encima es algo que creo que va a seguir en avance, porque la dinámica tanto del Estado y como de la propia operatoria de los particulares con el Estado, algo viejo, no es algo nuevo lo que voy a decir, pero el Estado hace muy poco tiempo, y en Europa, y en Chile, y en Uruguay, y acá, prácticamente se empezó a valer de lo que era PPP, participación público-privada. O sea, todas las obras se iban a hacer por PPP. Y la gran duda es qué pasaba con esto cuando no se hacía, o se hacía y se destinaba a fondos, y esos fondos iban, porque fíjense que hay veces que mediante el sistema de PPP, la forma de recaudar de las empresas privadas es mediante el cobro de tasas, o inclusive el cobro de impuestos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, ¿pueden cometer alguno de estos delitos? Parecería ser que funcionarios públicos no encuadran el concepto de funcionario. La pregunta otra que hay que hacerse, ¿son fondos públicos? Cuando uno paga la tasa por una carretera que hay que hacer, imagínense que PPP se haga una cárcel. Se haga la cárcel y después el particular que puso la plata, yo tengo que cobrar. Bueno, ¿cómo se iba? Mediante una tasa que íbamos a pagar todos los ciudadanos. Bueno, esa tasa, ¿qué es? ¿Son fondos públicos o no? Esta discusión es algo que es discusión propiamente dicho, y que hace a la particularidad de si encuadra o no encuadra. ¿Qué tienen que saber ustedes? El concepto de funcionario público y básicamente cuándo está. ¿Qué es lo que vieron ustedes en la clase pasada? Que para cometer, por ejemplo, peculado, no es suficiente con que yo sea funcionario público y yo sustraiga la cosa de la administración pública. No, yo tengo que tener el manejo de ese fondo, de ese dinero para cometer peculado. Si yo no tengo el manejo, quizás yo cometa hurto o alguna forma de defraudación a la administración pública, pero no peculado. ¿Pero por qué? Y porque el legislador dice que yo tengo que tener la administración. Bueno, en todos estos casos que yo estoy contando, si llegamos a la misma conclusión, estos delitos no encuadrarían. Parecería ser que hay que encaminarlo por defraudación a la administración pública o otro tipo de actuar delictivo. Quizás habría que crear o pensar conductas para este tipo de problemáticas para que no se discuta. Los casos de tercerización, los casos donde efectivamente se administran fondos de la administración pública y la única herramienta no sea el 174, efectivamente como forma de defraudación o perjudicar a la administración pública. ¿Se entiende? Entonces, está bien que discutamos esto y está bien que planteemos esta cuestión. ¿Qué tienen que saber ustedes para el parcial? ¿Qué son las exacciones ilegales? ¿Dónde están regulados? ¿En qué consiste? Y que hay una figura que se denomina conclusión, que es cuando se convierte en derecho propio esa exacción ilegal. La explicación que di es la aplicación de Soler, Sebastián Soler. Hay otra forma de entender donde dicen, no, cuando uno exige dádivas, siempre va a la conclusión porque la dádiva no puede entrar al Estado. Soler dice, no, te puede pedir una dádiva y puede ir al Estado. Entonces, esta interpretación es la interpretación de Soler, la que yo digo. Básicamente, tienen que saber de que puede el funcionario público exigir también, o solicitar algo, y no ser exacciones. Cuando lo solicitado es para hacer valer la influencia que yo tengo. Y esto analizamos nosotros cuando vimos la figura de tráfico de influencia. Recordarán ustedes el artículo 256 bis, ¿no? Dijimos, recuerden, ojo, porque acá el artículo 256 bis dice solicitare. Y dije, ojo, tengan cuidado con esta palabra, porque solicitar también está allá, en las exacciones ilegales. Pero ¿para qué solicita acá este sujeto que puede ser un funcionario público o no?
para hacer valer la influencia ante un tercero. ¿Para qué solicita acá el sujeto? Y es una dádiva, o es un derecho, o es una contribución, o es un impuesto que estoy exigiendo en demasía. Pero no estoy pidiéndote para yo hacer valer mi influencia ante un funcionario público para que éste haga, deje de hacer o retarde algo relativo a su función. Y sin embargo, los dos dice solicitar. ¿Se entiende? Antes había una laguna ahí, porque si solicitaba, no era cohecho. Si solicitaba, no era cohecho, porque el funcionario tenía que recibir en ese caso particular. Ahora, en este caso puntual, hoy por hoy está resuelto el tema de laguna que existía anteriormente, ¿sí? Entonces, tienen que saber exacciones, tienen que saber concusión y tienen que saber negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Consejo, y ya le cedo la palabra a la doctora porque vamos a hacer una clase corta. Consejo, analicen los verbos, vean el Código Penal, dónde están las exacciones. Ustedes tienen que saber que las exacciones están en el artículo 266 y consiste cuando el funcionario público solicita un impuesto, un contrato, una tasa en demasía. Estoy utilizando de manera vulgar las palabras, porque no son esas las terminológicamente. Solicitar, exigir, hacer pagar, entregar indebidamente una contribución, un derecho o una dádiva, o cobrarse mayores derechos de lo que corresponde. Eso es lo delictivo. Y aparte, tienen que saber, porque el día del parcial vamos a estar hablando así, el doctor Molina le va a preguntar, y bueno, díganme en qué consiste el delito de negociación incompatible. Contestan rápido y se van. Así que por eso le digo, el consejo que le podemos dar es vayan haciendo las anotaciones, vayan marcando y anoten ya que en delitos contra la administración pública no entra el capítulo 3, que ya mencioné, usurpación de autoridad, títulos honores, no entra. No entra. El capítulo 5, violación de sellos y documentos, tampoco entra. Y vamos a decidir, en breve, si entra o no enriquecimiento ilícito. Hoy no lo vamos a tocar, pero vamos a decidir si entra en el parcial o no. En principio, no entraría, pero todavía nos queda tiempo para el 16 de noviembre, que es el día del parcial. Así que, no me acuerdo, Carlos, Guillermo. Doctor, Sí. disculpe, una pequeña consulta sobre negociaciones incompatibles. Usted se centró mucho en el contrato y yo le quería preguntar, porque leyendo el código que también usted nombró, la operación, ¿no es cierto? Y lo que compete vendría a ser el funcionario público, como suponga en el ámbito de la universidad, un docente, por ejemplo. ¿Podría ser un ejemplo, una operación que un docente beneficie o perjudique a un alumno? Lo que pasa es que ahí no habría contrato o operación que necesariamente, es más, los autores dicen que necesariamente tiene que tener la postura mayoritaria, dice eso. Como que acá sí dice que tendría que tener carácter pecuniario porque tiene esas dos palabras, que es contrato u operación, ¿no es cierto? Pero puede ser dentro del ámbito de la universidad. Por ejemplo, puede ser una licitación para adquisición de camionetas o de automóviles, porque la administración pública, las universidades también hacen ese tipo de adquisición. Y puede ser que el funcionario público que tenga a su cargo ese contrato de operación se interesare en ese contrato de operación para que gane aquella persona y para que exista ese beneficio particular con la multa vendrá posteriormente de las tantas veces a tantas veces que dice el Código Penal. Pero básicamente ahí estaría lo delictivo. Parecería ser que es difícil que un docente cometa algún tipo de delito en ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque él no tendría básicamente un contrato o una operación. Supongamos que un docente cobrara con la finalidad de hacer algún tipo de aprobar algún alumno o algo de esto. Particularmente existirían sanciones administrativas para el docente que podrían llegarle a perder el cargo. O sea, no todo necesariamente es del derecho penal, no todo necesariamente. No entraría en esta figura porque no se daría la operación o el contrato, pero sin duda podría llegar a existir cuestiones administrativas. Y es una gran discusión y un tema de largo aliento respecto a qué problemática hay entre las sanciones administrativas y las sanciones penales. ¿Y qué pasa cuando la sanción penal coincide con la sanción administrativa? ¿Desde qué punto?
Imagínense ustedes que el sujeto cometa alguno de estos delitos, y por cometer estos delitos viene la sanción administrativa. Algunos dicen, mira, ahí habría un no bis in idem. Yo particularmente no creo que siempre debe ser así. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico, desde mi punto de vista, viene a captar desde distintos tramos el comportamiento del sujeto. Como cuando hay un accidente de tránsito, usted chocó, mató a una persona y viene el derecho penal y dice, mire, usted tiene que venir a rendir cuentas por el artículo 84 del Código Penal. Y después viene el Código Civil y dice, bueno, usted tiene que venir a pagar la muerte. Y después, muy probablemente, venga una relación contractual de un asegurado, donde dice, mire, usted pagó el seguro, usted tiene que pagar. Entonces, el ordenamiento jurídico se empieza a diseminar y a captar tipos de conductas de un mismo hecho. Pero no necesariamente siempre va a haber un ne bis in idem, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, puede haber casos donde sí. Entonces, cuando el único objetivo sea la sanción penal, como cuestión de sanción administrativa, hay que tener y afilar un poco el oído, el entrenamiento, los ojos, para ver que no se afecte o no se dé el no bis in idem, ¿sí? Me ha tocado casos puntuales en el ejercicio profesional administrativo, estoy hablando, donde me parecía o tenía dudas yo de que había un no bis in idem, ¿sí? Pero es importante que charlemos esto para que tengan el entrenamiento el día de mañana, porque si no pasa como que son fáciles estos delitos y no son tan sencillos a veces. El parcial creo que lo habíamos fijado para el 16 de noviembre, me parece, si mal no recuerdo, era así, sí, sí. Creo que seguiría vos, Carlos, ¿cierto? Y después Guillermo, ¿sí? Así es, profe. Tuyo. Bien. Como decía el profesor, ¿no es cierto? Cuando hablaba de los delitos anteriores, los profesores de esta gama de delitos que venimos analizando en relación a la administración pública, tienen que entender, ¿no es cierto?, que en otros ordenamientos se denominan también delitos de corrupción en general. ¿Y qué va a traer como consecuencia, ¿no es cierto?, los delitos que estamos analizando? Algo muy interesante, dijo el profesor, que van a encontrar problemas en casi todas las figuras. ¿Por qué? Porque todos los delitos que vamos a analizar, cohecho, el que voy a analizar enseguida, también lleva consigo, ¿no es cierto?, cuestiones de ética y cuestiones administrativas. ¿Qué es lo que realizó el legislador en relación a estos delitos? Básicamente, valga la redundancia, le dio categoría de delito, pero ya estaba estipulado, ¿no es cierto?, en los delitos contra la administración pública, ¿sí? Todos estos delitos contra la administración pública van a ver que tienen cuestiones de principio en latín, como el que analizamos recién, porque básicamente viene el derecho romano que deriva, ¿no es cierto?, de muchas cuestiones del derecho de Grecia, donde acuérdense que lo más importante para ello era la polis, ¿sí? La polis. ¿Qué es la polis? Básicamente el gobierno, ¿no es cierto? Lo que es el Estado en general es más importante que Guillermo Romero, ¿sí? Es más importante que Roberto Rodríguez, sino que lo que se tiene en cuenta es el funcionamiento de un Estado en general. Disculpen, hoy voy a estar mal porque estoy muy cansado, así que ténganme paciencia si me equivoco. ¿Qué voy a hacer con la figura que vamos a analizar? Voy a dar un punto de vista de interpretación de cómo se puede llegar a interpretar la figura. No voy a hablar exclusivamente de dogmática penal como venimos acostumbrando, porque son verbos típicos que van a entender, son, ¿no es cierto?, categorías que ya la tienen ustedes implementada de alguna forma. Entonces vamos a intentar de hacer una interpretación del tipo penal distinta, ¿sí? Vamos a intentar de ver únicamente las problemáticas que nos va a dar el tipo, ¿sí? Y ustedes van a tener se van a llevar de esto únicamente dudas y van a saber únicamente lo central de la figura, ¿sí? Que es lo que nos interesa que sepan. Voy a compartir un Power para hacerlo más rápido, fácil y sencillo. ¿Qué decía ya Carlos Santiago Nino, ¿no es cierto?, hace varias décadas atrás, que Argentina es un país que vive al margen de la ley? ¿Qué significa esto? Básicamente es un país donde muchas cosas se hacen al antojo, ¿no es cierto?, de los poderosos, muchas cosas se hacen al antojo de quien gobierna. Entonces ese es un primer problema que vamos a tener, ¿no es cierto?, en relación a esta figura. ¿Qué figura vamos a ver? El prevaricato. Una idea que le va a quedar clara, ¿sí? Es de dónde viene, ¿no es cierto?, la palabra prevaricato, básicamente, prevaricari, que el término que vamos a utilizar es andar torcido, ¿sí?
Andar torcido es el significado que le vamos a dar en relación, ¿no es cierto?, a la tipicidad penal que tenemos en el Código Penal argentino. Entonces, ¿cuál es la etimología, ¿no es cierto?, de prevaricato? Andar torcido. ¿En relación a qué? Si quieren agregar para que les quede la idea clara, la idea general del delito, en relación a la ley, ¿sí? Yo me aparto de la ley, yo me aparto de la ley. Esa va a ser la idea en general de este delito. Bien, ¿cuál es la metodología? ¿Cuáles son los artículos, los tipos penales que vamos a analizar en relación a los delitos de prevaricato? Bueno, tenemos el artículo 269 y este sí subraya, que es el delito que nos interesa, es el tipo penal que vamos a preguntar en el parcial. Básicamente hace referencia al prevaricato del juez, ¿sí? Árbitros y demás son solamente sujeto activo, pero esto hace referencia al prevaricato en sentido estricto, ¿sí? Esto es lo que vamos a preguntar. Después, para que tengan conocimiento y no digan el día de mañana que no sabían, el día que ejercen la profesión, también tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el prevaricato de los abogados y otros funcionarios, que van a ver qué consiste básicamente, básicamente lo que consiste, y quiero que sepan eso, nomás de todos tipos penales, es decir, 171 y 172, que es la falta de lealtad, ¿no es cierto? Y acá aparece la ética nuevamente, acá aparece la función de la profesión, es la falta de lealtad que tiene un abogado en relación a su cliente. El mismo abogado que representa la parte es el que las perjudica, ¿sí? Deliberadamente y con intención, si se quiere, no solo dolo, sino con intención, además, lo que hace es perjudicar a la parte que representa. Llega a un acuerdo, por ejemplo, económico, en una causa civil, cuando sabe que no le va a convenir y totalmente sería una estafa que acepte ese acuerdo, pero en perjuicio de esa parte y por beneficio propio, por ejemplo, el abogado acepta. De eso se tratan los prevaricatos de los abogados, quiero que entiendan que es la falta de lealtad. Es importante saber en este tipo penal, obviamente, el bien jurídico protegido. Como ustedes saben, estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que es delito contra la administración pública en general. Acá particularmente lo que se protege es la administración de justicia, ¿sí? La administración de justicia particularmente se va a proteger, ¿no es cierto?, van a intentar proteger la figuras penales que responden a este capítulo. Pero ¿en qué sentido la administración de justicia? No solamente como un poder del Estado, llámese poder judicial, y justicia, no le hace palabra justicia, sino judicatura, porque saben que justicia es un valor muy abstracto y no lo sabemos definir bien, entonces vamos a hablar de judicatura, ¿sí? La administración, la judicatura que tienen los jueces como parte del poder judicial, pero no solamente se protege eso. Acuérdense, cuando se comenzó este capítulo, o los títulos de los delitos contra la administración pública, se decía básicamente que estos bienes jurídicos públicos, ¿qué pasa con estos bienes jurídicos públicos? Y bueno, además de ser del Estado, en su generalidad, es de todo y a la vez no es de nadie. Perjudica directamente e indirectamente también a los ciudadanos. Por lo tanto, la administración en un sentido de quién usa esa administración, quién utiliza esa administración de justicia, esa judicatura, básicamente los ciudadanos en general. Personas indeterminadas recurren a la judicatura para resolver sus problemas, ¿sí? Miguel Sáric se va, ¿no es cierto?, a la judicatura para pedir que deje de cantar su vecino porque le molesta mientras duerme, ¿sí? Silvia hace lo mismo, le molesta a la vecina de enfrente porque vive haciendo ruido. Para eso, entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Que ese órgano, ¿sí?, ese órgano del Estado funcione bien, ¿sí?, tenga su normal desenvolvimiento. Vamos a analizar, ¿no es cierto?, la figura que sí me interesa que sepan, que tengan idea, pero que no que tengan idea de todos los problemas y saber resolver los problemas, sino que tengan idea de toda la problemática dogmática que nos va a traer este tipo penal. Les pido a alguien que muy amablemente lea pausada y con voz fuerte el artículo 269 del Código Penal, que es el delito de prevaricato del juez. Leo, doctor. 269. Sufrirá multa de pesos 3.000 a pesos 75.000, inhabilitación absoluta y perpetua, el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare para fundarlas hechos o resoluciones falsas.
Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de 3 a 15 años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores. Una pregunta de parcial podría decir, dígame de memoria el artículo 269 del Código Penal, porque tiene una frase complicada, ¿no? Para, Por es favor, como que doctora. mezcla, sí, sí, sí. Bueno, le voy a decir a Sergio, anotá esa pregunta, Guillermo, por favor. Decir de memoria el artículo 269 del Código Penal. Bien, fíjense los problemas, Va en contra de su ética porque ustedes dijeron que nunca iban a pedir de memoria un artículo, doctor. pero podemos hacer una excepción. El único artículo de memoria que tiene que saber Silvia para el parcial es el 269 y se soluciona. Doctor, Todos piensan que tiene una Voy a excepción. apelar a esa doctor, como un experimento de laboratorio de prevaricato. Bien, fíjense, más allá de los chistes que hacemos, ¿no es cierto? Fíjense que siempre nosotros decimos, bueno, tenemos distintas materias de prohibición, ¿sí? Distintas especies de tipicidades, ¿no es cierto?, en relación a la materia de prohibición. Tenemos tipo cerrado, bueno, en el tipo cerrado básicamente, Aymara está dibujando, creo, me saltó acá en la pantalla, hizo una línea acá, pero bueno. No, No importa. disculpe, me Pero cayó no, el le quedó celular. bien, le quedó bien esa línea, le dio un detalle. Entonces, lo que decía básicamente, ¿sí? Es que hay distintos tipos de prohibiciones y acá tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque acá tenemos una conjunción de un tipo penal que, fíjense y escuchen bien, es un tipo penal abierto. Ustedes saben que el tipo penal abierto es aquel que va a determinar la certeza, la falta de certeza que tiene el tipo penal, el juez. Y tenemos otro problema, ¿no es cierto?, en cuanto a la materia de prohibición. Tenemos tipos penales que son leyes penales en blanco. Acá también tenemos un tipo penal que es una ley penal en blanco. O sea, tenemos una figura totalmente indeterminada, a mi juicio, totalmente que atenta hacia el principio de legalidad en su faz de ley cierta. Pero ya directamente ya roza la inconstitucionalidad. Es un tipo demasiado abierto y además nos remite a una ley penal en blanco, lo que nos va a dar mucha falta de seguridad al momento de decir si una conducta delictiva o no, por lo que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué primera impresión tenemos, ¿no es cierto?, de este delito? Que, bueno, ya tenemos una complejidad, ¿no es cierto?, de que hay un tipo penal que es abierto, hay un tipo penal, además, que es una ley penal en blanco. Tenemos esos dos problemas para determinar la materia de prohibición. Fíjense como ustedes ven, el juez que dictar resoluciones, mire, contrarias a la ley, ¿sí? Ahí ya vamos a tener un problema. Resolución, esta es la conducta típica, dictar una resolución. Primero, ¿cómo puede ser? Contraria a la ley expresa, invocada por las partes. Ahora bien, ¿quién me hace acordar, ¿no es cierto?, el significado de ley? Alumnos de cuarto año de abogacía. Es la que es dictada por el Congreso de la Nación. Es una ley que tiene que cumplir con todas las pautas para ser dictada una ley. Normas jurídicas, como dijo la compañera nomás. Bien, bien. Es una norma, ¿no es cierto?, en definición establece una norma general abstracta establecida mediante la palabra escrita por el legislador, nos enseñaban en Introducción a la Ciencia Jurídica. El problema es, para ser delictuosa, ¿sí? Y fíjense esto, el contrato no es una ley, porque enseñan, ¿no es cierto?, enseñan en civil nos enseñan que el contrato es la ley de las partes. Entonces, no, acuérdense que no estamos acá delante de un juez en sentido penal únicamente, sino que puede ser juez de cualquier rama. Ahora la pregunta es, invocada por las partes, perfecto. ¿Esta ley puede ser contraria al contrato? La pregunta también es, ¿entra en esta ley la Constitución Nacional? La otra pregunta es, ¿entra, sí, por ejemplo, las cartas orgánicas? ¿Entra la Constitución Provincial? Acá vamos a tener, ¿no es cierto?, un problema de determinar a qué referencia hace la ley, ¿no es cierto?, a qué ley hace referencia el tipo penal, ¿sí? Por más que se vayan los manuales y discutan y digan, no, solamente la ley que tal y cual cosa, ¿no es cierto? Esto es la letra de la ley, nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, una interpretación en relación a la letra de la ley. Fíjense
Fíjense el problema, ¿no es cierto?, que va a traer ya la relación a la ley. Fíjense, bueno, ¿qué es ley? Y más o menos determinamos que es una norma jurídica, como decía Sari, que pertenece al sistema jurídico argentino y punto, ya está, solucionamos. Ahora el problema es contraria a la ley, ¿sí? Yo le digo contraria a la ley, ¿qué significa que sea contraria a la ley? Y bueno, es cuando se aparta, como decíamos, de la ley, de la aplicación de la ley. Pero ¿qué problemas vamos a tener para determinar la certeza nuevamente? Básicamente que ustedes, como saben, hay muchos problemas en relación a la interpretación de la ley. ¿Qué pasa? Un ejemplo que di en otro curso. ¿Qué pasa si, bueno, Sergio Martínez interpreta, ¿no es cierto?, que la correcta aplicación del delito de cohecho en la palabra dádiva también, ¿no es cierto?, entra cuestiones como los favores sexuales. Y yo digo, no, bueno, mire, eso es una interpretación contraria a la ley, ¿sí? De ninguna manera. Vamos a tener, ¿no es cierto?, un segundo problema en este tipo penal, que es qué se entiende por contrario a la ley. Y ahí va ustedes, los únicos que tienen que saber es que tenemos que tener en cuenta que obviamente hay muchas interpretaciones a la ley, ¿sí? Hay muchas interpretaciones en relación a la ley. Invocada por las partes, saben, bueno, en un proceso civil, demandado o demandante, invocan la ley, invocan el contrato, invocan la norma que fuese. Invocada por el mismo, ¿no es cierto?, por el juez, ¿sí? Invoca una ley y da una interpretación totalmente contraria, que todavía no entendemos en qué se encuadraría contrario a la ley, todavía no entendemos. Que también es otra acción típica, ¿sí?, del delito de prevaricato, fundar, ¿sí?, cuando se funda y se cita, ¿no es cierto?, hechos falsos. Que son hechos falsos en la sentencia, dice, ¿no es cierto?, bueno, mire, acá ocurrió de que Sari agarró un cuchillo y se empezó a dar punzadas, ¿no es cierto?, en el estómago de fulano de tal, ¿sí?, en la zona abdominal. Pero eso nunca ocurrió y usted citó, señor juez. ¿De dónde saca eso sí, por los elementos probatorios, esos hechos nunca fueron probados y usted me está condenando por algo que no existió jamás? Deliberadamente usted está inventando esos hechos. Acá está un poquito más determinado, ¿no es cierto?, lo que es la materia de prohibición. ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la cuarta acción típica? La primera, acuérdense, primera, para que sea claro, contrario a la ley expresa invocada por las partes. Segunda acción, contraria a invocada por el mismo. Tercera, hecho falso, que es lo que vimos recién. Y cuarto, ¿no es cierto?, cuando citan resoluciones falsas. ¿Qué significa que una resolución sea falsa? Que esa resolución nunca existió o que la cita deliberadamente en forma errónea. Yo digo que, para que se entiendan bien, para que entiendan bien las ideas, yo como juez digo deliberadamente que el fallo de Arreola condena a la tenencia de estupefacientes, ¿no es cierto?, con fines de consumo personal. ¿Sí? Estoy citando falsamente. Puede ser del mismo juez, puede ser de otro tribunal las resoluciones. ¿A qué hace referencia resoluciones falsas para determinar la materia de prohibición? A los precedentes judiciales, a la jurisprudencia únicamente, ¿sí? Solamente a eso hace referencia. Y ahora tenemos otra vaguedad más, por eso yo le digo que es un tipo penal que se me hace bastante complejo para explicar y solamente cuento los problemas. ¿Cuál va a ser? Porque básicamente cada palabra que usted lee tiene vaguedad, cada palabra que usted lee tiene ambigüedad, cada palabra que usted lee, ¿no es cierto?, va a tener problemas de interpretación. Dictar una resolución, ¿sí? ¿Qué es resolución? Y bueno, y resolución básicamente nos va a determinar, ¿no es cierto?, los códigos procesales de cada provincia, por eso vamos a ver que es un tipo penal, ¿no es cierto?, en el que se accede a una ley penal, a otra ley, sí, extrapenal. ¿A qué ley? A la procesal, ¿sí? Ya sea procesal civil o procesal penal de cada provincia. Entonces, ¿qué resoluciones propias, ¿no es cierto?, de los códigos procesales? Y la mayoría de la doctrina le va a decir, con lo cual concuerdo, que las resoluciones son los interlocutorios, ¿sí?, que resuelven una cuestión de fondo, o la sentencia que ponen fin al proceso. Esas son las resoluciones que puede dictar el juez para que su conducta recaiga en el delito de prevaricato. ¿Se entiende hasta acá la idea en general, más allá de que es un tipo penal abierto y que es un tipo que tiene bastantes problemas de interpretación? ¿Se entiende la idea central de en qué consiste el prevaricato?
Sí, doctor, Sí, perfecto. doctor. Sí, Sí, doctor. doctor, sí. Sí, se entiende. Bien. Entonces seguimos caminando torcido en el delito de prevaricato y vemos el segundo párrafo que leyó la compañera que hay en agarro el Código Penal, por favor, y me lea el segundo párrafo. Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de 3 a 15 años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Bien. Fíjense, básicamente eso hace referencia a cuando, además de realizar esta conducta por especialidad, vamos a decir, ¿sí? Se agrava por especialidad. ¿Por qué? Porque esta resolución específicamente se trata de una sentencia que condene a un sujeto, ¿sí? Condene. Causa criminal, ustedes saben que se hace referencia a un proceso penal, ¿sí? Por eso se agrava. ¿Tiene fundamento este agravante? Sí, totalmente. Tiene fundamento por todos los efectos concomitantes que ustedes saben que trae una condena de origen penal, ¿sí? Ahora bien, vamos a dar una caracterización y creo que es lo único que además de caminar torcido es lo que le va a quedar de este tipo penal y de esta aplicación. ¿Cuáles son los sujetos activos? Como ustedes saben, y dice ahí el juez. El tercer párrafo dice los árbitros y amigables componedores, ¿sí? ¿Qué problemas vamos a tener? El mismo problema que estaba explicando el profesor Martínez. ¿Qué va a ser juez? Lo que el código procesal nos defina que es juez. Lo que cada código procesal nos defina en relación al juez. No solo qué es el juez, sino también las funciones que tiene cada juez y cuándo tiene competencia ese juez. Y los árbitros y amigables componedores son aquellos auxiliares de la justicia que colaboran a que esa administración tenga un desenvolvimiento normal. Son funcionarios públicos, ¿no? Hay una discusión que hay, la misma discusión que nos dio el profesor Martínez, pero no interesa porque ustedes saben muy bien que según el artículo 77 del Código Penal, funcionario público es todo que participe, ya sea accidentalmente, si participa accidentalmente en una función pública, ya se vuelve funcionario público, aunque no por definición, y está bien, sigue manteniendo, ¿no es cierto?, de alguna forma la estructura típica. ¿Estructura típica de qué? De lo que vamos a ver. Es un delito de pura actividad, con solo dictar esa resolución, ¿sí?, ya sea fundada en contrario a la ley, con un fundamento contrario a la ley, o con hechos falsos o resoluciones falsas, ¿sí? Entonces, con la pura actividad ya está, no exige un resultado material ni una lesión específica. Como ustedes saben, la mayoría de los delitos contra la administración pública y contra todos los bienes públicos son de peligro, ¿sí? No son de resultado. Es una ley penal en blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que acceder a otra ley, otra penal, para determinar la materia de prohibición. Que ustedes saben que es la ley procesal. Yo agrego que por la vaguedad que utiliza el lenguaje, no solamente es una ley penal en blanco, sino que es un tipo penal abierto. Yo creo que en esto va a compartir el profesor Martínez conmigo, y también el profesor Molina, y también el profesor Romero. Es un delito especial propio. ¿De qué se trataba esto de especial propia? Acuérdense de que cuando únicamente puede cometer el delito una persona determinada, y la razón de su existencia, ¿no es cierto?, es de que únicamente puede infringir el deber un sujeto determinado. No hay prevaricato de un ciudadano común y no se agrava cuando sea juez. Solamente es cuando el juez comete esta conducta que denominamos prevaricato. Para nombrarlo y para leerlo en voz alta y nosotros tener en cuenta de cuáles son las otras figuras típicas que conforman este capítulo de prevaricato, vamos a leerlo en voz alta y vamos a nombrar algunas problemáticas nomás para que ustedes sepan. Leo, doctor. Sí, por favor. 270. Será reprimido con multa de pesos 2.500 a pesos 30.000 e inhabilitación absoluta de 1 a 6 años el juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda, o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el artículo 24, hubiera agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado
por el delito imputado. Muchas gracias. ¿Qué quiero hacer notar? ¿Por qué pongo esta figura? Para que ustedes las vean, también las lean. Fíjense, un señor que denominamos juez, que tiene la judicatura, como lo venimos definiendo, fíjese que mantiene privado a un sujeto de la libertad, ¿sí? O prolonga esa privación de la libertad indebidamente, vamos a decirlo así, indebidamente. Fíjense la pena que tiene. Fíjense la pena que tiene. O sea, yo privo la libertad a un sujeto, sin embargo, solamente mi pena va a ser inhabilitación de multa. A mí se me hace, en relación a otros delitos que vemos que contra la libertad, que todos tienen básicamente delitos que penan, ¿no es cierto?, de la libertad, acá encontramos un mismo problema. ¿Qué problema vamos a encontrar? A mi juicio, una vez más el principio de proporcionalidad penal se ve afectado. Yo creo que la pena, la crítica que le hago a este artículo del Código Penal, es que es demasiado leve la pena para la conducta, más tratándose de un funcionario que justamente tiene como función administrar justicia. Se me hace bastante leve la pena, pero eso obviamente tírenlo a la basura. ¿Sí, Luciano? ¿Iba a hablar, Luciano? ¿Ahí se escucha? Sí, Claro, es como que le está privando de la libertad a la otra persona, al juez. totalmente. Indebidamente lo mantiene o dicta una resolución. Por ejemplo, le doy un ejemplo nomás porque no le voy a pedir que sepan, pero es interesante este artículo. Yo dicto una prisión preventiva a Sari, vamos a hacerlo burdo, o a Luciano, porque viven cerca de la UNA, entonces ellos se van a fugar. Pero, señor juez, eso no dice acá en el Código Procesal. Eso nos dicen los tratados internacionales. Eso no dice la Constitución Nacional. No se puede prender de ese fundamento para dictarme, ¿no es cierto?, una prisión preventiva. ¿Sí? Eso sería el caso. Entonces, se me hace que para la conducta que realiza el juez, más siendo un funcionario público, más que específicamente, ¿no es cierto?, administrar justicia, es bastante leve. Van a encontrar, ¿no es cierto?, se van a encontrar con un problema, y es el último comentario que hago, que en ciertas provincias como la de Resistencia, quien decreta la prisión preventiva no es el juez, sino que es el fiscal. Entonces, acá podemos decir, bueno, si usted es, ¿no es cierto?, fiscal y realiza esta conducta, no va a ser delito. Ahora, si usted tiene el nombre de juez, sí va a ser delito. Es decir, en corriente, usted cae en la figura típica del prevaricato, en Resistencia no. O sea que le conviene ser fiscal en Resistencia que ser juez de instrucción o juez correccional en corriente. Le va a ir mejor porque no va a cometer el delito de prevaricato y usted va a poder, sin caer en este delito, ¿no es cierto?, encerrar. Ese sería el metamensaje. Pero no se olviden que hay delito de funcionarios públicos en la parte de delito contra la libertad. No va a quedar impune, pero este problema trae, ¿sí? Y después, como le decía, que no es menos importante, pero para que sepan nomás que ustedes como abogados o mandatarios judiciales, ¿no es cierto?, cuando causen un perjuicio deliberado a la parte que representan, van a caer en este prevaricato el abogado. Lo mismo los demás encargados, ¿no es cierto?, de colaborar a lo que hace la Administración de Justicia, como ser los asesores de menores, como ser los fiscales y demás funcionarios, ¿sí? El secretario de un juzgado también, ¿sí? Entonces, va a recaer en este delito. ¿Hay más problemáticas? Sí, hay mucho más problemáticas, pero le quería mostrar nomás los problemas de interpretación que trae este tipo penal para hacer corta, ¿no es cierto?, la explicación. Vamos a encontrar mucho más problemas, sí. Imagínense que Roberto Rodríguez, que es muy defensor del juicio por jurado, me dice, y bueno, pero ¿qué pasa cuando en realidad el veredicto lo da un jurado y no el juez? ¿Sí? ¿Qué pasa con los tribunales colegiados? ¿A qué me refiero? Y mire, Florencia, Andrés y Gloria conforman una cámara de apelaciones y sin embargo Florencia y Andrés dictan de una forma y Gloria de otra. Gloria recae en el delito de prevaricato o solamente Florencia y Andrés. Son las problemáticas que vamos a tener en esta figura, repito, que con la caracterización general y que sepan de qué se trata, únicamente que sepan de qué se trata. ¿A qué me refiero? De que sepan las 4 conductas posibles y que es un delito propio y especial, está, ¿sí? Pero el juez también comete delito y ustedes conocerán este delito, por ejemplo, en lo que es, ¿no es cierto?, el documental de Enrique Piñeiro que le hicimos ver de Ratty Horror Show, donde
realizan el delito de prevaricato, ¿sí? Los jueces. ¿Alguna duda? No, doctor. Bien. Te cedo la palabra entonces, Guillermo. Perfecto. Bueno, que quede claro que respecto de esto de la prisión preventiva, ya podrán verlo después en procesal penal, las particularidades, las causales y demás, pero hay que aclarar que siempre y cuando se dicte en función de una causal que no haya o que no exista, o cuando se extendiere en mayor término de lo que permite la ley. En general, últimamente, los códigos procesales le ponen límite a la prisión preventiva en 2 años, extendible por 1 año más, poniendo claramente, justificándolo, pero bueno, en general, digamos que es un artículo que no se ha aplicado mucho, porque hay muchísima gente en prisión preventiva con más de 2 años por lejos, y sin embargo, bueno, no es un delito que haya estado, que se vea mucho, por lo menos en la práctica. Bien, dicho esto, si no tiene más dudas de esto, pasamos al delito que sigue de falso testimonio, que está en el 275. Si alguien lo quiere leer. Sí, sí. Artículo 275, doctor. Sí, ¿Le leo, doctor? sí. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena. Perfecto, gracias Silvia. Después, bueno, vamos a ver que hay un par de artículos más en este capítulo, pero la norma importante es la del 275, digamos, con el segundo párrafo que tiene su agravante. Como pueden ver, este es probablemente una de las normas o de las más conocidas o de las más viejas en cuanto a nos prohíbe el mentir en un proceso penal, digamos, siempre de alguna manera es bastante conocido, digamos, esta norma. Si a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros nos ha tocado ver o presenciar o tener que declarar como testigo o como perito, sería más raro que alguno de ustedes sea perito, pero podría ser, los que tengan otra profesión, tienen, digamos, cuando se les relata, cuando se llama a tomar declaración testimonial, en cualquier fuero, en general, se hace primero, en general, además de la generalidad de la ley, se habla se le avisa a la persona que declara que se le toma juramento y que en caso de violar este juramento incurriría en el delito de falso testimonio. Bueno, es este delito. ¿En qué consiste? Consiste en, como bien lo dice, sería en 2 delitos o 2 formas activas y una omisiva, digamos. Una omisiva, la omisiva, ¿cuál es? Bastante sencillo, es callar la verdad. Es decir, cuando se le requiere decir algo, no lo dice. Es decir, como es un delito de pura actividad, va a ser un delito de omisión propia, ¿sí? Después, las conductas activas, ¿cuáles serían? Afirmar, Afirmare, negare.
Claro, afirmar una falsedad, es decir, afirmar que un hecho es falso cuando fuera verdadero, o afirmar que un hecho es verdadero cuando fuera falso, o negar, por ejemplo, la veracidad de un hecho que fuera verdadero, o la falsedad de un hecho que fuera falso. No quiero hacerles una ensalada. Pero en eso consiste la acción típica, digamos. No tiene, digamos, en ese sentido, otra particularidad del verbo. Sí, por supuesto, en el contexto que tiene. ¿En qué contexto? Y el contexto es la declaración, en el caso del testigo, la deposición o la declaración testimonial, en el caso del perito, es, digamos, el dictamen pericial que se le requiere normalmente en un proceso judicial, pero también podría ser en procesos administrativos, y al intérprete o traductor, que es en los casos de que, bueno, haya personas en el proceso judicial o en otro procedimiento que tuviera un idioma diferente al idioma nacional o el idioma en el que se está, digamos, el idioma en el que está el expediente, digamos, que necesita una traducción, sea oral o sea escrita, digamos. También las declaraciones testimoniales valen para las declaraciones orales como las escritas. Muchas veces va a ser, digamos, se nos toma en fiscalía mediante un acta, o en los orales, en los debates, los juicios orales son los ejemplos más claros. Bien, ¿qué hay que decir respecto de los autores? Este delito es un delito, no solo es un delito especial propio, como parece a todas luces, sino que es un delito de los llamados de propia mano, con todas las discusiones que tiene eso, que ya las hemos visto en parte general, pero que es un delito de propia mano. Un delito de propia mano tiene las características, para decirlo muy rápidamente, de que necesita o un contacto corporal o un contacto personal con la acción. ¿Qué quiere decir el contacto corporal? En general, el ejemplo clásico es el abuso sexual. En este caso, el contacto personal es que solamente estos sujetos son los que pueden cometer estos delitos. ¿Cuál es la característica que tienen los delitos de propia mano? Que no pueden ser cometidos ni por omisión impropia, aunque en este caso sería, no se daría porque no es un delito de resultado, y tampoco mediante autoría mediata, ¿sí? No puede haber autoría mediata, es decir, yo no puedo utilizar como instrumento, como objeto, a una persona que no tenga dolo, o solamente el sujeto que está llamado como testigo, que está llamado como perito y que ha prestado ese juramento, es el que puede ser sujeto activo de este delito, ¿sí? Entonces, tengan bien claro eso, es uno de los elementos fundamentales. Después, ¿qué otra aclaración? No hace falta, como venía diciendo, que sea esto las declaraciones sean en un proceso judicial. Es en todo tipo de proceso investigativo o en el que se necesite una declaración testimonial, un dictamen pericial, un dictamen, una interpretación o la traducción de algún texto. Es decir, esto podría ser, por ejemplo, en un jurisdiccionamiento, por ejemplo, podría pasar, digamos, estaría incluido en los términos. Si se fijan, la figura dice autoridad competente, no dice juez. Por lo tanto, los sujetos de alguna manera pasivos van a ser, digamos, las autoridades competentes, o los damnificados en esos casos van a ser las autoridades competentes. Por ejemplo, podría ser una instrucción sumaria, los sumarios administrativos que ocurren en la administración pública cuando se quiere aplicar una sanción a un empleado de la administración pública, también
pasibles de este delito, digamos, si se viola el juramento de ley, digamos. Hay que decir que están excluidos de este delito, por obvias razones de principios constitucionales, los imputados. Los imputados de delito no pueden ser sujetos activos de este delito por obvias razones, porque por el principio constitucional de prohibición de incriminación, o nemo, el adagio latino que decía nemo ipso, no, bueno, no me sale ahora, pero no vamos a pasar papelones, pero ya lo voy, después se los escribo. La prohibición de autoincriminación como garantía constitucional y convencional impide que los imputados puedan ser sujetos activos. Sí hay figuras en el derecho procesal que son poco claras. El doctor Molina siempre cita el caso de los que estén en Corrientes, si conocen la figura del Código Procesal Penal de Corrientes del testigo sospechoso. Bueno, si me acá yo le estaba tirando la pica para que... Pero fíjense que los que estamos en Corrientes somos una república aparte, o sea, usted es un testigo sospechoso, o sea, no hay figura más inconstitucional que esa. ¿Qué le está diciendo la ley procesal de Corrientes? Usted venga y está obligado a declarar, pero yo sospecho de usted. O sea, hay un principio, una garantía que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, y sin embargo esta norma le obliga a declarar. Y si usted omite, puede llegar a decir un fiscal, bueno, eso es testigo, eso es falso testimonio, la figura que está aplicando el doctor Romero. Pero ustedes tienen que saber más lo que van a litigar en Corrientes, que somos la res pública de Corrientes, y tenemos esa especie, esas clases de norma, todo, y muchas más, pero en procesal la van a ver. Así que hay que tener cuidado con esas figuras, pero bueno. Después los autores, como dato un poco anecdótico, los autores discuten si el objeto por ahí de este delito, si las generales de la ley o de los datos de conocimiento de la persona, del testigo o perito o intérprete, pueden ser, digamos, si mintiera, digamos, en los datos, digamos, podría ser objeto de falso testimonio. En general se dice que no, pero hay algunos autores como Creus suele decir que dependerá del caso. ¿Por qué dependerá del caso? Porque si esos datos son relevantes al contenido de la declaración testimonial, normalmente va a pasar con el testigo, podría ser objeto de falso testimonio, pero habría que ver caso por caso, digamos, sería raro. Después habría que decir también que, como dice el artículo, puede ser total o parcial, total o parcialmente falsa la declaración, es decir, en un todo, en una parte siempre tiene que ser una parte sustancial, que cambie la naturaleza, digamos, que cambie que sea sustancial en cuanto a no sea de una circunstancia, digamos, absolutamente menor, digamos, o que no tiene un contenido fuerte a la hora de los hechos, digamos, no está tergiversando algo importante o sustancioso respecto de lo que está declarando, sino alguna circunstancia temporal o espacial, por ejemplo, menor, digamos. Bien, como pueden ver en el segundo párrafo, en los casos de que sea realizado el falso testimonio en una causa penal, digamos, y solamente para perjudicar al imputado, va a tener una pena un poco más grave, y de alguna manera va a tener una pena más agravada, y bueno, se da de suyo, digamos, el fundamento del agravante, porque perjudicar a una persona y poder ser causa de una condena injusta o una condena no ajustada a derecho, porque no está ajustada a los hechos del proceso,
bueno, es claramente más grave que una simple mentira en el proceso judicial. Hay otra discusión importante que tienen los autores respecto a qué pasa con los testimonios o dictámenes que sean declarados nulos o que puedan tener alguna causal de nulidad que es declarada con posterioridad en el proceso que corresponda. En esos casos, la mayoría de los autores acuerda que como es un delito de peligro abstracto, no se va a dar la conducta típica, es decir, vamos a caer en la tipicidad. Esto, bueno, la mayoría de los autores están de acuerdo con eso. Hay que decir, bueno, que respecto a la tentativa, como buen delito de peligro abstracto y de pura actividad, la mayoría dice, y casi todos están de acuerdo, no hay tentativa, pero que sabemos que podría tranquilamente pensarse la tentativa, no por el latiguillo que solemos repetir, de que todo delito que puede ser consumado puede ser tentado, sino porque podemos pensar tranquilamente la tentativa. Imagínense, normalmente en estos tiempos de cuarentena y demás, el Poder Judicial está tomando las audiencias testimoniales y demás mediante videollamada. ¿Qué pasa si a mí se me corta el internet y estoy declarando como testigo en una causa cualquiera y justo en el momento donde estoy contando los hechos falsamente, estoy falseando los hechos, digamos, se corta? Bueno, voy a estar en una tentativa acabada e inacabada, dependerá de qué tanto pude declarar esa falsedad o cuándo se comenzó a ejecutar, y estaríamos tranquilamente ante una tentativa de falso testimonio. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se llama a declarar a alguien, y esto vale para el ejercicio profesional, es una situación muy desagradable que el testigo se contradiga en un debate, porque pocas cosas deben ser más difíciles que como uno viene como testigo y lo terminan llevando detenido porque mintió o se contradijo flagrantemente, digamos, y esto pasa, parece, muchas veces hay algunos artículos que dicen que el falso testimonio es un delito poco perseguido y que hay pocas condenas, pero muy cuidado, que se investigue poco o que no hagamos bien el trabajo no significa que esto no suceda, y de hecho sucede muy a menudo. De hecho corre, digamos, en la jerga que muchos testigos no son verdaderos, están manipulados de alguna manera. Por lo tanto, ojo, no es menor, digamos, este delito. Bien, es un delito doloso. Respecto del agravante, tengan en cuenta que va a formar parte de las representaciones del dolo el hecho de perjudicar al imputado, es decir, que funcionaría como una especie de elemento subjetivo especial en ese caso, bueno, no hay mucho más. También hay un agravante en el 176 digamos, cuando el falso testimonio sea cometido mediante un cohecho. Nos remitimos a lo que ya vimos y estudiamos del cohecho, y se le agregará a eso una pena de multa que va a ir respecto a la cantidad prometida. Así que, bien, creo que no me faltó nada. Estamos, Doctor, no sé si doctor, tienen una buena. Sí, Silvia. ¿Sería el 276 como otra agravante del cohecho, entonces? Sería un agravante, pero una agravante específica que puede concurrir con las otras o no. O sea, puede concurrir con el falso testimonio agravado en causa criminal o ser un falso testimonio agravado solamente por el cohecho.
son independientes las agravantes, no se tienen que dar en conjunto. Sé que se me está pasando algo, pero ahora ya no me acuerdo qué. Pero no sé si tienen alguna otra pregunta. No sé si se fue claro, porque si es así, si no tienen dudas, estamos por terminar la clase hoy porque faltan algunas clases y queremos que vayan estudiando también despacio porque son muchas figuras, digamos. Un Doctor, compañero preguntó sobre la tentativa. Sí, Si puede repetir. básicamente lo que decía el doctor Romero, y te voy a hacer acordar un muy buen ejemplo que nos diste a mí, a Sergio Guillermo, es que la tentativa una es posible por los medios digitales que dijo, por ejemplo, yo estoy empezando a declarar falsamente y se corta el internet. No consumé porque no empecé a relatar los hechos falsos, pero empezó la declaración. Otro muy buen ejemplo que daba el doctor Romero era aquel donde declara falsamente el testigo, declara falsamente, sin embargo el testimonio por X motivos es declarado nulo. Esa declaración es nula, así que digo, no tiene efecto esta declaración. Sin embargo, materialmente realizó la conducta de declarar falsamente, pero no tiene validez. Otro caso de tentativa sería ese. A pesar de que los autores digan que sería típica, ¿no? Pero Sí. nada, Doctor. por un lado tenemos la opinión del autor y bueno, después lo que decía el doctor. Otro ejemplo puede ser, doctor, se empieza a declarar y me agarra una epilepsia o algo así y me imposibilita, pero se puede vislumbrar, vendría a ser que yo ya estaba empezando a Podría ser, Miguel, sí. Pregunta a Almeida, ¿de dónde se pueden leer? Y de los manuales en general, a pesar de que, bueno, con las salvedades que hacemos siempre, pero no hay problema de leerlo de los manuales. Yo en particular he leído de Dona, pero no el manual, sino el libro particular que tiene, pero no significa que no puedan estudiar de los otros manuales. En ese sentido, con los criterios generales de siempre, nosotros no le vamos a exigir cosas que a las que no tengan acceso, digamos. Bien, no sé, Carlos, si me faltó algo. No, está perfecto. Está perfecto, tengan en cuenta nomás, estimados y estimadas, ¿no es cierto? Todas las figuras que venimos viendo, tengan en cuenta que vamos a ver más figuras, así que lean y vuelvan a leer, entiendan, porque imagínense que no porque seamos superiores a ustedes, sino que venimos leyendo la materia hace un poquito más que ustedes, nos cuesta a veces retener alguna figura, yo le aseguro que le va a costar, ¿no es cierto?, retener, y además con el agravante que tienen que exponer, es oral. Entonces tiene que ser rápida la respuesta, que está bien que el examen sea así porque ustedes van a salir a la profesión, ¿no es cierto?, con un proceso que va a ser todo oral, así que tienen que tener ese entrenamiento mental y de este rol se hace lo posible. Así que por mi parte les deseo buen fin de semana, lea todo lo que se pueda y seguimos con las figuras que quedan contra la administración pública y empezamos a ver otros capítulos y títulos más la clase que viene. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Luego. Doctor. Hasta luego, doctor. Chau, chau.